Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Hola, vamos a continuar con la lectura de Sybil. Bienvenidos. Nos quedamos en el capítulo 24. Suicidio. Me desperté siendo yo. Seguí siendo yo misma. Aquellos eran los triunfos de la fragmentada existencia de Sybil cuando, tras casi 4 años de análisis, continuaba siendo presa del mismo acontecimiento arquetípico reproducido en la misma forma ritual. Se podría decir que Sybil vivía entre paréntesis. Fuera de esos paréntesis estaba aproximadamente un tercio de su vida de vigilia. Cuando se despertaba siendo otra o se convertía más tarde en otra, Teddy Reeves, dándose cuenta de la transfiguración y aceptándola como un aspecto rutinario de la vida en el hogar de Dorset y Reeves, informaba de tal acontecimiento a Sybil. Solo una semana después de que el análisis hubiera descubierto la primera disociación, Teddy le había informado a Sybil. Mike estuvo aquí durante 15 minutos, en el desayuno. Le pregunté qué era lo que le gustaba dibujar. Me dijo que coches, trenes, autobuses. Vanessa estuvo aquí a las 3. Voy a vestirme y a salir, dijo Vanessa. Tengo una clase. Lo dice en el plan que escribí esta mañana. La hice volver a cama. Sybil había observado. Quizá Vanessa es la que esté más cercana a mí. Habitualmente continúa con aquello que yo he empezado. Fui yo quien hice ese plan de clases. Mary llegó a las 2 y trató de convencerme para que fuéramos juntas a alguna otra ciudad. Cuando le dije ahora no, lloró como si le hubiera partido el corazón. Sybil comentó, Mary llora con las lágrimas que yo no puedo verter. Lo que Teddy informaba con palabras, Capri, el gato de Sybil, lo revelaba por su actuación. Al regresar, Sybil se convirtió en una experta en deducir por el comportamiento del gato cuál de sus otras personalidades había estado presente. Con Mary, Capri estaba tranquilo, amoroso, deseando que lo tuviesen en brazos y le hicieran caricias. Con Marcia, Capri se frotaba contra su cara con un gesto indicativo de lo bien que estaba. Pero era con Peggy Lau, en cuya presencia el gato se volvía retozón, cuando Capri sufría su transformación más completa. Sabiendo instintivamente que se trataba de Peggy Lau, el gato corría por el apartamento y se subía frenéticamente al regazo o al hombro de ésta. «Bonito gatote», decía Peggy Lau, apretando con una fuerza un tanto excesiva al gato. Pero a Capri no le importaba. El gato, que no dudaba en arañar a cualquiera de los otros, jamás arañaba a Peggy Lau. Quizá, bromeó Sybil, también Capri sea múltiple. Esa broma, aunque se acomodaba a los hechos de la hosca vida de Sybil, no podía enmascarar el hecho de que su vida de vigilia, que desde Filadelfia se había transformado de nuevo en una serie de acontecimientos fragmentarios, se había ido haciendo progresivamente más terrorífica. En sus sueños, Sybil, que durante sus periodos de vigilia se mantenía alejada de sus sentimientos, se acercaba mucho a la verdad acerca de sí misma, pues durmiendo, Sybil era el total del inconsciente. En sus sueños, Sybil era lo más próximo a una unicidad que nunca. Duerme y olvídalo. No era una máxima que se aplicase a su caso. Estar despierta era olvidar. Estar dormida era recordar. Sus sueños volvían a los acontecimientos originales que la habían hecho transformarse en múltiple y que en la vida de vigilia eran reproducidos en sus otras personalidades. Durante la semana en la que Sybil se hubo enterado de que llevaba siendo una personalidad múltiple desde la edad de 3 años y medio, por ejemplo, soñó que se hallaba en un tren interurbano camino del final de la línea. El tren llegaba a un alto repentino, arrastrándose para salir de su asiento. Iba hasta la ventana trasera del tren para descubrir la razón de aquella parada. A través de la ventana podía ver, en proceso de construcción, un gran andén en el que se divisaba claramente los andamiajes. Obviamente, el tren no podía reiniciar su viaje hasta que estuviese terminando el andén que su padre estaba construyendo. Inexplicablemente, se halló entonces fuera del tren, en un cobertizo, mirando por la ventana del mismo. Vio una pequeña masa amarilla y blanca tratando de salir por encima del quicio de la puerta, para ir al espacio abierto. Era un gatito.
Sibyl miró mientras el patético gatito frotaba su nariz a lo largo de la parte inferior del marco de la puerta, en lo que parecía ser una búsqueda de comida. Sus movimientos eran intermitentes y torpes. ¿Estará paralizado?, se preguntó. Entonces se dio cuenta de que estaba muriendo de hambre. A algunos pasos de distancia, de donde se hallaba el gato, se veía un espectáculo horrible: el cadáver decapitado de la gata. La cabeza se hallaba a algunos centímetros del torso. No muy lejos de lo que había sido su madre, se hallaban muy apretados 3 gatitos. Sibyl no los había visto al principio, pero aquellos 3 parecían aún más cercanos a la muerte por inanición que el primero. «Me los llevaré a casa», pensó Sibyl, mientras salía corriendo del cobertizo a la calle. «Quizá Capri llegue a quererlos y seremos una familia feliz». Pero Sibyl sabía que primero tenía que deshacerse del cadáver de la madre. Recogiendo la cabeza y luego el cuerpo, lanzó ambas partes a un río que corría junto al cobertizo. Pero las partes cayeron cerca de la orilla, donde el agua era poco profunda, y Sibyl se culpó a sí misma por no haber lanzado las partes del cadáver de la gata con mayor fuerza, pues parecía muy posible que flotaran hasta la orilla. Apartando ese temor, Sibyl volvió su atención hacia el grupo de 3 gatitos. Inclinándose para recogerlos, se sintió muy asombrada al encontrarse con que, debajo de ellos, había otros 3 que no había visto antes. Tomó de la nada una manta a cuadros rosas y blancos, idéntica a una que tenía en su propia cama. Tras colocarla en el fondo de una caja, murmurando y murmurando, «Pobrecitos meninos», puso los cachorritos sobre la manta, y cuando comenzaba a caminar en dirección a casa en busca de la persona que sabría cómo arreglarlo todo, se despertó. Estremecida por el sueño, que mostraba una comprensión inconsciente que aún no se había filtrado a la vida consciente, Sibyl se sintió anonadada y llena de culpa. Para Sibyl el significado de aquel sueño era amenazador. Sibyl veía el tren como la vida, moviéndose hacia un destino pero detenido por nuevos trabajos, el análisis, lo que significaba invertir la ruta, volviendo a revivir los acontecimientos de su infancia, para volver a ser una sola. Los diversos grados de inanición entre los gatitos simbolizaban los años durante los cuales Sibyl había tratado de vivir y trabajar normalmente, solo para descubrir que había llegado al final de la línea, de nuevo tren, de mantener las apariencias de normalidad. Los gatitos también simbolizaban a Sibyl. El que fueran muchos en lugar de uno solo era un reconocimiento de que ella era muchos. El primer gatito, que intentaba arrastrarse hacia los espacios abiertos, era la misma Sibyl. Los otros gatitos, descubiertos en grupos diferentes, eran las otras personalidades. El primer grupo simbolizaba la primitiva aparición en el análisis y en la vida de Vicky y las Peggys, y el segundo grupo, la posterior aparición de las otras personalidades, que estaban ocultas más profundamente. Algunos de los gatitos eran más débiles que los otros, como lo eran algunas de las personalidades. Algunos tales como Vicky, Peggy, Marcia, Vanessa, Mary, Mike y Sid, había dicho la doctora Wilbur, son activos. Otros, como Sibyl Ann, son pasivos. Todos ellos son fuertes o débiles según qué emoción debe de ser defendida en cada momento. Naturalmente, la doctora Wilbur era la figura no mencionada en el sueño, que sabría cómo hacer que todo fuese bien. El acto de salvar a los cachorrillos le parecía a Sibyl no una acción de solicitud personal por su parte, sino, como el tren, la analogía del análisis que estaba intentando salvar tanto a ella como a todos los gatitos de su aún misteriosa familia. Sibyl se alzó de la cama. Comenzó a vestirse e intentó olvidar la parte del sueño en que se había dado cuenta de que el haber tenido que eliminar el cadáver de su madre, tanto de ella como de los gatitos, antes de poder llevar a los cachorritos con seguridad a casa, solo podía significar una cosa: que únicamente liberándose de su madre podría curarse, hacerse fuerte y ser en realidad una familia. Familia era el eufemismo que Sibyl utilizaba para expresar el volver a la unicidad. Cuando Sibyl entraba en la cocina a desayunar, apartó a un lado el sueño,
sin darse cuenta de que su explicación había pasado por alto el hecho de que el nuevo trabajo que bloqueaba el paso del tren, el libre fluir de la vida, y que ella había interpretado como el análisis, había sido construido, en el sueño, por su padre. Los gatitos muriendo de inanición podían ser interpretados como una representación de su inanición sexual, los mismos acontecimientos que había impedido que Sybil tuviese una niñez normal, eran los que le habían también impedido ser una mujer normal. Y algo más importante, que Sybil tampoco captó de aquel sueño, fueron sus propias emociones al deshacerse de la gata. Había lanzado con una precisión muy notable, pero sin repugnancia, a su madre al río, y solo se había sentido preocupada cuando creyó ver la posibilidad de que flotase de nuevo hasta la orilla. Más tarde, aquella misma mañana, durante la hora con la doctora Wilbur, Sybil habló de las personalidades simbolizadas por los gatitos de sueño. «Yo me tomé todas las preocupaciones para venir a Nueva York», indicó resentida Sybil, «y ellos se han apoderado del análisis, se han hecho amigos de usted, hacen viajes, son amigos de gente a la que me gustaría conocer, y a mí, sin embargo, me dejan de lado». Sin escuchar las explicaciones de la doctora Wilbur, Sybil se negó a dejarle que saliese en defensa de las personalidades, especialmente de Vicky. Cuando la doctora le indicó que, resintiendo sus otras personalidades, Sybil estaba evitando la verdadera cuestión, y que este hecho era conocido en términos psicoanalíticos como resistencia, Sybil comenzó a tomárselo en broma. «Ya sé que estoy haciendo eso que usted llama con esa fea palabra», decía una y otra vez. «No lo pronuncie, pero esa Vicky, que a usted le cae tan bien, es una bocazas. No puedo tener ningún secreto. Ella viene corriendo a contárselo todo. Y si no lo hace alguno de esos otros tipos del Medio Oeste. No me dejan disfrutar de paz, de intimidad, de libertad». «Vicky está tratando de ayudarte», protestó la doctora. Sybil hizo acopio de valor para responder. «Estaría mejor sin su ayuda». Luego añadió lo que había dicho ya muchas veces antes. «No puedo permitirme el lujo de esa Peggy Lau». Entonces, haciendo un balance de su situación económica, Sybil le explicó. «Vine a Nueva York con $5,000 ahorrados. He gastado $3,000 pagando el análisis y comprando algunos pocos extras que no había podido conseguir con lo que Pam me enviaba, pero $2,000 de los $5,000 que han sido malgastados en los cristales rotos por Peggy Lau». El resentimiento que Sybil tenía hacia Peggy Lau por el cristal roto venía profundizado por otras evidencias del carácter destructivo de esta. «La otra noche», prosiguió Sybil, «me encontré con que habían sido destruidos mis dibujos al carbón. Teddy dijo que lo había hecho Peggy Lau. ¿Qué es lo que le sucede a Peggy Lau? Me dijo usted que trabajaba en blanco y negro. ¿Es que ya no le gusta ese tipo de dibujo? ¿O es que no le gusto yo? Si es así, el sentimiento es mutuo». Tras salir de la oficina, Sybil fue a sus clases. Mientras salía del laboratorio de química, Henry, que estaba sentado junto a ella y que también la conocía de otras clases, la siguió al ascensor. Había una afinidad entre ellos. Ambos eran del Medio Oeste. A ambos les gustaba la música y los libros. Ambos eran muy estudiosos. Ahora que tenía su diploma en arte, Sybil había decidido que dedicaría su futuro tanto al arte como a la psiquiatría infantil. Y aunque Henry tenía 8 años menos que Sybil, ella era de una apariencia tan juvenil que parecía más joven que él. Henry acompañó a Sybil a casa. Cuando llegaron al viejo edificio, se quedaron hablando, no deseando dejarla. Él se ofreció a leerle las notas que había tomado durante la clase que ella se había perdido por estar en Filadelfia. «Estudiaremos esas notas juntos», se ofreció. Ella lo invitó a entrar. Trabajaron como puros estudiantes sin ninguna insinuación superficial de sexo. A él le hubiera gustado tomarse una cerveza, pero acabó por aceptar un té helado, que ella le sirvió con los pastelillos que Teddy decía habían sido horneados por Mary. Sybil disfrutó de 2 agradables horas de integridad. Cuando Henry estaba yéndose y se encontraba en pie junto a la puerta semiabierta, cambió el clima. Ya no solo un colega, Henry puso su mano con suavidad sobre el hombro de Sybil y la miró con ternura. «Me gustaría que fuéramos a bailar el jueves por la noche», dijo en voz baja.
A Sibyl le entró pánico. Diciendo que no, se apartó de la mano de Henry. ¿No te gustó ni un poquito?, preguntó él. Naturalmente me gustas, replicó ella con lentitud. ¿Y bien?, preguntó él. Pero no quiero salir con nadie, afirmó ella con seguridad. Eres demasiado buena chica para que hagas eso, protestó él. Mucha gente te quiere y no deberías de ser así. Eres una buena compañera, sería agradable salir contigo. Sibyl agitó la cabeza con aire decidido. No, repitió, no. Entonces, ¿qué te parecería ir a cenar?, propuso él. No, dijo ella. Por favor, Henry, no me atosigues. Ya nos veremos en el laboratorio. Aprecio mucho tu amistad, pero no me fuerces. Pero, ¿por qué? No lo comprendo, perseveró él. Hubo una pausa, luego volvió a preguntar. ¿Qué es lo que pasa? En el silencio que siguió, Sibyl podía notar presiones internas, la interferencia de los otros. Como ella lo llamaba, la presión estaba allí. Aunque el significado le resultaba oscuro, Sibyl no sabía que Vicky estaba pensando. Es un buen chico, no sé por qué no acepta la cita. O que Peggy Lau estaba rezongando, muy propio de ella, nunca hace nada de lo que a mí me gusta hacer. Sibyl, dijo Henry, mientras trataba de tomarla en sus brazos. Me gustas, hace tiempo que me gustas. ¿Por qué no podemos salir juntos? Liberándose del brazo, Sibyl tomó el pomo de la puerta, indicando que deseaba que Henry se fuera. ¿Estás segura?, preguntó él. Muy segura, replicó ella. Sonaron pasos en el corredor. Henry se volvió para ver quién era, y mientras lo hacía, Sibyl cerró la puerta tras él y corrió el cerrojo. La sensación que experimentó mientras lo hacía fue similar a la del momento, en un sueño en que tras colocar los gatitos sobre la manta, había cerrado la caja. En el sueño había realizado algunas perforaciones para que entrase aire en la caja, pero ahora la caja que había cerrado con tanta deliberación era hermética. Allí estaba, al otro lado de la puerta que ella misma había cerrado, con sus 35 años de edad y solterona, excluida por la falange de las casadas, en el tercer plato de sus mesas de comedor, aislada, sola, contando únicamente con Teddy, se sintió excluida del mundo. Y Teddy, a pesar de su cariño y paciencia, comprensión de las extrañas circunstancias de su vida doméstica conjunta, era también profundamente inquietante. Teddy era testigo de las ocasiones en las que Sibyl se encerraba en el apartamento o cuando volvía a él convertida en otra personalidad. Más aún, Teddy construyó relaciones distintas con cada una de las distintas personalidades de Sibyl. El conocimiento de esta situación agravó la inseguridad de Sibyl y le dio a su soledad una pavorosa y nueva dimensión. Henry, compañía masculina, quizá el padre del niño que Sibyl deseaba con tal urgencia, pero que probablemente no podía tener jamás. Cada vez que un hombre había entrado en su vida, había deseado a aquel niño mucho más de lo que había deseado al hombre, y el deseo por Henry, aunque se hallase profundamente enterrado, había existido. El baile, no podría haber ido al baile, su religión se lo prohibía. No podría haber ido aunque no hubiese ninguna religión que se interfiriese en el camino. ¿Por qué no cenar? Una cosa hubiera llevado a otra. Si aceptaba verse enredada con Henry, él llegaría a conocerla bien y a saberlo todo acerca de ella. Entonces, la rechazaría. Sabía que tenía que protegerse contra tal eventualidad. Ningún hombre debía acercarse a ella hasta que no estuviese bien. ¿Bien?, parpadeó. ¿Se pondría alguna vez bien? El reloj de la repisa marcó las 8. Teddy no llegaría a casa hasta dentro de 2 horas. Sibyl salió mientras caminaba. Los edificios de la ciudad parecían extenderse innecesariamente hacia el este. Caminó sin parar hacia el oeste. La vida se había detenido mientras había invertido su ruta. Aún tenía todo un mundo por forjar. Hasta ahora, el análisis le estaba llevando hacia atrás, no hacia adelante. Su ambición por llegar a ser doctora se había visto constantemente frustrada por sus fugas en las clases de ciencias y su ambición iba disminuyendo. No podía soportar el intentarlo y fallar. Apenas si podía soportar el permanecer despierta. Despierta, sabía que uno de los otros podía hacerse cargo, e incluso cuando no había una toma de poder, notaba la incesante presión interna, la interferencia de los otros. Se sentía solitaria, inútil, fútil,
convencida de que jamás iba a ponerse bien. Sybil se enfrentaba con la autorrecriminación y las quejas, segura de que su vida se había detenido mientras volvía a recorrer un camino que solo dejaba al descubierto angustia. Sybil creía que verdaderamente había llegado al final de la línea. No deseaba vivir de aquella manera. Llegó al río Hudson, marrón verdoso y profundo. Se imaginó en el agua hundiéndose. La muerte traería el descanso. Sybil se acercó al río, pero antes de que pudiera llegar a él, su cuerpo dio vuelta, impulsado por otra voluntad. El cuerpo, controlado por Vicky, buscó y halló una cabina telefónica de una de las casas de apartamentos del Paseo del Río. Tras marcar, Vicky dijo con voz firme y clara: «Doctora Wilbur, Sybil iba a tirarse al río Hudson, pero no la he dejado». Y hasta aquí terminamos este capítulo. Ya pronto vamos a comenzar con la cuarta parte, que es reentrada. No olviden suscribirse y dar like. Tu biblioteca virtual. Audiolibros.